en línea telefónica al licenciado Fernando Baeza Meléndez, exmandatario de Chihuahua. ¿Con qué tema tan extraordinario lo estamos recibiendo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, qué preciosa melodía, ¿eh? Fíjese, me hace recordar que en una ocasión que llovió mucho, que nos fuimos a hacer un recorrido, el señor presidente municipal, entonces, el doctor Raúl Félix Chávez, yo era secretario municipal, y el cura párroco, don Eugenio Ríos. Fuimos a algunas colonias que se habían visto afectadas por lluvias extraordinarias, se cayeron algunas casas, y luego se emprendió una campaña de colecta para llevarles algo a las personas afectadas, a las familias afectadas. Y entonces se hizo una cadena de radio ahí en Delicias, y justamente cuando empezábamos nosotros la audición, se iniciaba con música de fondo de esta novena sinfonía de Beethoven, y que además después, ya cuando se crea la Unión Europea, se convierte en el himno de la propia Unión. Entonces, la verdad que dice mucho, y qué bueno que sea el preámbulo para esta entrevista que me concede, y que le agradezco muchísimo a la familia Díaz la apertura y darle voz a las expresiones que pueda yo verter. Adelante, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Mire, solamente para explicar el contenido de la carta que suscribimos 4 exgobernadores y que va dirigida al señor presidente de la República, en la que se contienen básicamente 3 elementos. 1, la adhesión al programa propuesto por el gobernador del estado, Corral Jurado, en relación a la epidemia, a las consecuencias económicas y sociales que tendrá. Y desde luego la petición muy respetuosa al señor presidente de la República para que nos dé frente a las circunstancias a los chihuahuenses recursos extraordinarios para enfrentar una situación extraordinaria que va a calar muy hondo en los hogares de Chihuahua y obviamente en las familias de México, y por las consecuencias que tendrá de carácter económico y social, y desde luego pues la pandemia en sí, que es un ataque a la salud de todos los mexicanos. Esto lo hicimos en términos muy respetuosos, expresándole al señor presidente de la República que queríamos apoyarle en todo lo que fuera importante para atacar el problema de salud y las consecuencias de que le estoy hablando. Pero no queremos que haya una tergiversación en el sentido de nuestra participación, porque desde luego lo que estamos buscando en primer lugar es ir todos unidos, y unidos pues significa ir juntos, y yo quiero destacar lo que entiendo por unidad como la concordancia de voluntades o esfuerzos en el sentido que da la unión. Esto es vinculada a la solidaridad, a la unión que hace la fuerza, que es una frase popular que refiere al poder que alcanzan las personas cuando trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común. Y unidad, yo lo entiendo también como la imposibilidad de división o separación. No es posible, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia. Eso es lo que entendemos, porque no es un mensaje que tenga un contenido político partidista, porque si la muerte nos llega, nos va a llegar a priistas, a panistas, a los partidarios de la Cuarta Transformación, a los morenistas y a todos sin distinción. Por eso es necesario que fortalezcamos esa unidad. Esto no tiene de ninguna manera un tinte de carácter partidista. Es una convocatoria para estar unidos frente a lo que es un hecho insólito en la historia reciente del país, una crisis de salud en la que todavía no vemos un horizonte claro y unas consecuencias que pueden ser muy graves en la economía de los hogares de los chihuahuenses y de todos los mexicanos. Este es el sentido fundamental. No pretende llevar agua al molino de ningún partido político.
Se trata pues de dar un mensaje de unidad y de concordia. Recordemos, y yo lo recuerdo con mucha precisión, en las circunstancias en que se desarrolló mi campaña política, en medio de una crisis económica muy fuerte, derivado de muchísimos factores. El primero, la caída de los precios del petróleo, la imposibilidad inclusive de vender petróleo, que era la principal fuente de divisas entonces en una economía petrolizada. Y segundo, lo que impactó la nacionalización de la banca y obviamente la crisis económica, en el ahorro de los mexicanos, obviamente en el control de cambios, por ejemplo, en la devaluación del peso, que fue muy fuerte, obviamente los que tenían ahorros en dólares que perdieron mucho porque por la devaluación obviamente les originó muchas pérdidas. Y en ese ambiente de crisis económica, de una crisis económica muy profunda, en la que cuando el presidente de la Madrid recibió la presidencia de la República, la recibió en el Banco de México, las reservas eran 350 millones de dólares. Pues eso no era ni suficiente para un día. Imagínense que ahora, cuando terminó la administración pasada, esta administración recibe alrededor de 175 mil millones de dólares como reservas en el Banco de México, y desde luego una línea de crédito en el Fondo Monetario Internacional superior a los 70 mil millones de dólares. Esto es para que comparemos las circunstancias que existían entonces. Y entonces yo viví una campaña política muy álgida, llena de confrontaciones, inclusive con ciertas expresiones de antipriismo en los mismos púlpitos de las iglesias, ¿no? Lamentablemente. Pero pues esas circunstancias se quedaron en el pasado y ahora estamos unidos. Imagínese el señor Barrio y yo, que fuimos el centro de esa elección tan controvertida. Ahora estamos unidos en un solo propósito: servir a Chihuahua. Y tal vez en lo que toca a mí, en los últimos días que me toque vivir, porque ya tengo 78 años, ya superé la edad media que puede vivir un mexicano. Entonces, esto quiere reafirmar la intención que nosotros tenemos, que no tiene ningún tinte de carácter partidista, que por lo que nosotros buscamos es fortalecer la unidad y dar una expresión clara de que quienes fuimos enemigos, adversarios de carácter político en el pasado, ahora estamos unidos en un solo propósito: servir a Chihuahua. Y en este propósito queremos convocar a todos los chihuahuenses de todos los partidos políticos para que unidos enfrentemos esta crisis y busquemos también el apoyo del gobierno federal, que es tan necesario. Chihuahua ha aportado muchísimo a la Unión, a la República Federal. Lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones. Recordemos que Juárez vivió aquí en Chihuahua 2 años, 2 meses, 2 días. Fue el último refugio de la República, o como lo expresó Fuentes Mares, y México se refugió en el desierto. Entonces, con estas aportaciones que históricamente hemos dado a la Federación, también reclamamos que ahora que nos surge también recursos extraordinarios de la Federación frente a un problema extraordinario, también volteen los ojos a Chihuahua y apoyemos todos al gobierno de Chihuahua para que puedan enfrentar con mayores armas el reto que nos está presentando la pandemia. Ese es el propósito fundamental. Entonces, no tiene un propósito de carácter político. Ya veremos cuando vengan los tiempos políticos por quién nos pronunciamos. Y en eso, lo único que podemos reclamar es igualdad de oportunidades para que todos nos expresemos. Pero por lo pronto, la unidad es fundamental. Yo quiero recordar, para terminar, una expresión que me llamó muchísimo la atención del Dalai Lama. Pero cuando termine de hablar, lo lanzo. ¿Perdón? Ok. ¿Perdón? Sí. Bueno, dice el Dalai Lama: si cada uno de nosotros buscamos egoísticamente solo lo que creemos que nos interesa, sin preocuparnos de las necesidades de los demás, acabaremos no solo haciendo daño a los demás, sino también a nosotros mismos. Con eso debo concluir y agradecerles puntualmente la atención
que han dado a mis palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor licenciado. Sus órdenes. Gracias.